Hola, soy Mati de Pintura Fácil para ti. El día de hoy vamos a pintar esta linda tabla de madera con violetas y margaritas. Quiero contarte que esta tabla de madera la pinté hace ya algunos años y lo que voy a hacer es pintar las mismas flores sobre un pedazo de cartulina para que puedas mirar muy bien cómo lo hice y que puedas aplicar este diseño que te brindamos en la web en cualquier trabajo que tú desees. Así es que lo primero que vamos a hacer es transferir los diseños a la pieza que quieras pintar. En este caso yo he transferido a un pedazo de cartulina. Vamos a comenzar pintando nuestra tabla por las hojas. Comenzamos por las hojas porque estas suelen salir por debajo de las flores. Así es que son las primeras que vamos a pintar para luego pintar las flores por encima y que se vea más chulo nuestro trabajo. Vamos a mezclar primero que nada un color verde oliva que conseguimos por la mezcla de negro y amarillo. Con esto vamos a conseguir un verde oliva oscuro. Luego a este mismo verde oliva le vamos a añadir un poco más de amarillo y ahí tendremos el verde oliva claro. Con estos dos verdes vamos a hacer una doble carga de pincel. Vamos a cargar el pincel por un lado de verde oliva y por la otra esquina vamos a cargar el verde oliva claro. Vamos a dar pinceladas para arriba y para abajo de forma a que se entremezclen las dos pinturas y obtengamos nuestro pincel con una doble carga de estos dos colores. Con esta doble carga de pintura vamos a dar una primera capa a nuestra hoja. No te preocupes si en tu primera pincelada no se ve la diferencia entre ambos colores. Normalmente con la primera capa no estamos tapando totalmente la superficie y los dos colores no se ven muy diferenciados. Pero ya en una segunda capa vas a lograr ver que efectivamente nuestra doble carga nos está dejando una hoja muy chula. Recuerda también colocar tu pincel de forma a que el verde oliva claro quede en la parte exterior de la hoja y que el verde oliva oscuro quede hacia el centro. Normalmente en este tipo de trabajos de doble carga, por lo menos habrá que dar dos capas de pintura a cada hoja o a cada flor que pintemos. Y todas ellas tendrán que ser cargando tu pincel con esta doble carga de pinturas. Vamos a empezar a pintar las margaritas y para ello vamos a aplicar primero una capa de azul de Prusia como base de cada pétalo. Para lograr el azul de Prusia necesitas mezclar azul, blanco y negro, pero obteniendo no un celeste sino un azul bastante intenso. Con este azul y el pincel número 6 vamos a pintar cada pétalo y es muy posible que de esta pintura no necesites dar dos capas. Mira tú que algunos de los pétalos los tendremos que pintar por encima de la hojita que hemos pintado anteriormente. Cada pincelada que demos para pintar los pétalos de las margaritas será en forma de coma, aplastando el pincel y tirando hacia el centro de un solo gesto. De la misma forma como acabamos de pintar los pétalos con azul, los pintaremos esta vez pero con un pincel cargado de pintura blanca. Nuevamente no necesitarás dar dos pinceladas de blanco. Mira tú qué bonito se ve cuando con una sola pincelada de blanco logramos pintar cada pétalo dejando unas rayas que se ven sumamente naturales, pues se trasluce el azul que había de base. Pintando todos los pétalos de esta forma, veremos rápidamente aparecer nuestra linda margarita. Con el mismo pincel y una rápida pincelada de amarillo podremos pintar el centro de nuestra margarita. Luego cargaremos en un extremo un puntito de marrón y daremos nuevamente con un solo gesto una pequeña pincelada en doble carga para terminar de formar el centro.
Pasemos ahora a pintar nuestras violetas. Para ello vamos a necesitar un color morado muy intenso y un poco de blanco. Así es que vamos a hacer una doble carga poniendo en una esquina del pincel morado y en la otra blanco. Y con ello vamos a empezar a pintar los pétalos de nuestra violeta, comenzando por las zonas más pequeñas, siempre pasando 2 veces por la misma zona del pétalo. Nuevamente, coloca tu pincel de forma a que el color blanco o morado claro quede hacia el exterior y el morado oscuro o intenso hacia el centro. Con ligeros movimientos de tu pincel lograrás formar los pétalos medios y la zona más grande de todas para que quede una linda violeta. Espera a que seque totalmente tu flor para poder pasar la segunda mano y así formar las 2 capas para que tu violeta no quede translúcida. Con el pincel liner y un poquitito de pintura negra pintaremos los pequeños pistilos. Luego daremos los toques amarillos con el mismo amarillo que utilizamos para el centro de la margarita y luego un punto final con rojo. Pintando todas las violetas y todas las margaritas del diseño, podrás tener todo tu marco de violetas y margaritas para tu tabla de madera. En la tabla vas a poder ver que hay hojas que se han pintado al revés. Esto quiere decir que se colocó el color oscuro por fuera y el claro por dentro. Esto se logra simplemente cambiando de la posición del pincel al pintar. No te olvides dejar secar muy bien tu trabajo unas cuantas horas y luego aplicar 1, 2 y hasta 3 capas de barniz poliuretano o barniz al agua para lograr que tu trabajo resista el paso del tiempo. Espero que esta tabla te haya gustado, que te apuntes y te suscribas a nuestro canal y nos vemos muy pronto en pinturafacilparati.com.